Hoy es el último día. Estamos aquí en este restaurante para comer un tipo de street food. Si has visto los videos anteriores, la comida callejera en Vietnam es lo más común. Y así se sienta afuera en cualquier tipo de silla. A ver cómo vas. ¿Es that what we ordered? Hemos dado cuenta que aquí en Saigón la gente decide comer dependiendo en dónde ven a más gente comiendo. Me imagino que un espectáculo así también atrae a la gente. Gregory va a comer 2 huevos fritos bien presentados. Se quedará con hambre. Y para los demás, carne encebollada con huevos. Un desayuno chino-vietnamita. Gregory está comiendo. Le dije que iba a quedar con hambre. Un banh mi. Jamón. Cilantro. Vegetales curtidos como zanahoria y rábano. Ni cuenta se dio que llevaba jalapeño. ¿Cómo quedó? Se va a mandar a cagar. Lo importante es que le gustó. Gregory y su cagadera. Ahora vamos de camino para la costa. 2 horas y media en carro. Recuerda siempre abrir tu Google Translate cuando estás en otro país en que no sabes el idioma. Especialmente si vas lejos. Y cuando veas las palabras órganos o cirugía, ¡sal corriendo! No sé si es una provincia o una ciudad, pero llegamos a una parte que se llama Yung Tao. No juzgues Yung Tao. Y camino para el monumento de Jesucristo más alto de toda la Asia. Con más de 7 millones de católicos, Vietnam tiene la 5ª población católica más alta de la Asia y promovido por los franceses. Vamos hacia el monumento de Jesucristo vietnamita. Tiene una iglesia también. Hay que pagar. La estatua está ubicada en Monte Nho y mide 32 metros. Malas noticias. No se puede entrar con la ropa que teníamos puesta. Fuimos a ver si podíamos comprar una camiseta aquí en la tienda, pero nos enteramos que tampoco pudimos entrar con pantalones cortos. Desafortunadamente no vamos a poder entrar. Por si tú vienes acá y quieres entrar, aprendiste de nosotros. Lo bueno es que la entrada es gratuita. Próximo sitio, por lo que venimos, la playa. Nos encontramos en la parte este de Vietnam. En la parte sudeste. Yung Tao. Yung Tao. Yung Tao. Que significa muelle de barco. Algo así. Yeah, it's beautiful. Y banh mi. Con este tremendo calor en Vietnam, era exactamente lo que se necesitaba. Ahí están las reglas y lo que no se permite. Si vienes a esta playa, la entrada también es gratis. Vamos a ver cómo está esa agua. El monumento de Jesucristo. Sí, está en la parte de allá. Esa lomita se llama Monte Nho. You want in? It's clear. Todos los 4 vivimos en la Florida. Aunque Miami tiene playas bonitas, como en algunas partes de la Florida, a mí me parece como alguna playa de la Florida, pero obviamente no se puede comparar a una islita tropical como de Guaján o República Dominicana. Igual la disfrutamos mucho. Estamos en Bai Bien. En vietnamita, playas Bai Bien. ¿Cómo se llama? Yung Thai. Bai Bien, Yung Thai. En las afueras de Saigón, como a 2 horas y media. 2 horas de Saigón. Sí. Elvis, saluda. Oh, look at all that money. Wow. Everybody, I got a boy for sale here. He's an American from Guam. Wow, that's a treasure. Estamos probando el agua de coco vietnamita. ¿Cómo está eso? Dulce. Sí, muy dulce. Él dice que le echaron azúcar, pero yo lo dudo. No, tiene azúcar. Vamos a probar esta agua aquí de la playa. Guam queda justamente recto, ahí mismo. Como a 8 horas en avión. Otra decepción por parte nuestra, no pudimos grabarnos en la playa para enseñarles todos nuestros músculos de chicharrón. Para concluir, nuestra experiencia en la playa fue buena y en verdad que no teníamos la intención de ir a una playa, sino fue una decisión espontánea para salir un rato de Saigón.
Por si no sabías, estás mirando hacia el mar de la China meridional. El agua y la arena eran muy limpias. Y aunque es muy probable que hay contaminación en estas aguas, no la sentimos. Hasta sus alrededores están muy mantenidos y organizados. Había un sitio para ducharse que cuesta menos de $1 estadounidense para utilizar el agua, y también baños públicos, que también había que pagar unos centavos. Estos son los baños y sus dueños en amarillo. La cosa más interesante es que Gregory nunca tuvo que ir al baño durante todo ese tiempo. ¡Qué milagro! Creo que el banh mi le hizo bien. Pero nada, volvemos al tema de la playa. Aquí no había tantos turistas de afuera. La mayoría de gente era vietnamita, probablemente de otras ciudades. Recuerda que Vietnam es grande y tiene playas que puede competir hasta con las de las islas del Pacífico o del Caribe, por ejemplo, solo que quedan un poco más lejos de Saigón. Y ya sabes, Adán tiene hambre otra vez. El chofer, al que pagamos lo que valió unos $100 estadounidenses, ida y vuelta desde Saigón, nos recomendó un sitio. A ver cómo va. Oh, una estatua de allá arriba. Oh, there's a Buddha statue up there. Big one. And it's made of gold. ¿Para dónde nos trajeron, Alan? No sé, en alguna... ¡Corre! Gan Hao. Oh, mira ahora. Todos los mariscos que quieras comer. Algunos ni están en la demostración. Solo hay que pedirlo y te lo traen. Fue lo que me dijeron. Si eres protector de uno de ellos, no me preguntes a mí. Yo solo vine con el conductor. Igual hay que respetar las culturas de cada país y lo que la gente considera comida. Ponlo así, ¿crees que la gallina que comiste anoche no tenía sentimientos? Para que tengas una mejor idea dónde estamos, es el sudeste de Vietnam, a 2 horas y media por carro desde la ciudad Ho Chi Minh, en la ciudad portuaria de Vũng Tàu. Ahora estamos en un restaurante al este de Saigón, en la costa. Y Gregory con su smoothie, esta gente con su cerveza vietnamita. Se llama Gan Hao. Aquí especializan en mariscos de todo tipo. Tienen de todo, tienen tiburón, pulpo, ostras, pescado, manta. ¿Qué más viste? Una variedad de pescado. Una variedad de pescado. De oolong. ¿Cómo se llama, Alan? Chayo Koa. No. Chayo Koa. Chayo Koa. You. What's this, Elvis? Fish? Pork. It's like pork belly. Pork belly? That's what I done, man. Snails. Ahora Gregory va a comer caracol vietnamita. Vamos. Échale limón. ¡Oh! ¡Diablo! Come on. No. Eso no va. No va con eso. Yeah, you can dip it. That's gross. No. ¿Te gustó? Rollitos de primavera. Saigón. Ahora vamos de vuelta para Saigón. El paseo en Vũng Tàu fue interesante, pero para uno que decida hacer esto, creo que recomendaría quedarse la noche y regresar a Saigón el próximo día, porque Vũng Tàu tiene mucho más para hacer que lo que pudimos hacer en un par de horas. Solo recuerda agregar al día del viaje total de 5 horas ida y vuelta. Lo sé, dirás, ¿comer otra vez? Bueno, aparte de que soy un gordo que me encanta comer cada 1 o 2 horas cuando estoy de viaje, el video fue hecho para enseñarles la comida de Vietnam. Por el otro lado, a Gregory le gusta su pollo guisado y arroz con habichuelas todos los días. Y aunque es obvio que no se va a encontrar eso aquí en Vietnam, por lo menos aquí él tendrá opciones y puede ver lo que le pueda apetecer para comer. Este sitio se llama Bene Seafood. y muy recomendable, moderno, chic
y limpio para ir en grupo, para que todos tengan su propio plato de su preferencia cada uno. Un kiosco es conocido por su pulpo, otro por su pato horneado, otro por sus costillas de cerdo, y la lista sigue hasta que se encuentre el plato favorito tuyo. Y no todos, pero la mayoría aceptan tarjetas de crédito. Por si no lo sabías, también aceptan MoretaPay, que es una app que descargas y seguramente transfieres dinero de tu propio banco. Una forma de pago muy popular en algunos países sudeste asiáticos. Esto no es ninguna promoción. The pho noodle, the big noodle. Yeah, oh yeah. Te doy la información solo para que tengas una buena experiencia como nosotros. Estamos en el Puente Saigón.